Soy un alma pasajero. Llevo años conviviendo con el auténtico dueño de este cuerpo, que no es otro que yo mismo en el pasado. Estoy viviendo ambas vidas en combinación perfecta, en común acuerdo. Decir alma pasajero tal vez suena como un título rebuscado, y no lo es para nada. Cuando nos referimos a un alma pasajero, podemos decir que se trata de una situación átmica similar a la que ocurre en una posesión, pero voluntariamente aceptada por el portador original del vehículo corporal. Pero es menester recalcar enfáticamente que por orden universal, un alma pasajero solamente puede incorporarse al antiguo cuerpo que habitó en el pasado. Se trata de un requisito inviolable. Son muchas las almas pasajeros que conviven en esta realidad planetaria. Están posicionadas en este presente con el objeto de preservar el futuro. Más bien diría, condicionar las acciones en el futuro y sus consecuencias a partir de ciertos cambios previamente reconocidos y aceptados dentro de los parámetros del orden universal y el libre albedrío. La Gran Hermandad acepta estos deslices temporales, a sabiendas que la única forma de corregir los problemas graves en el futuro, una vez que son reconocidos y pueden ser modificados por sus características, esa única forma es volver al pasado y modificar la raíz errónea de los mismos. Para eso estamos los voluntarios. Es menester realizar ajustes en el espacio-tiempo relativo, ajustes que determinan cambios en el futuro próximo o lejano, dependiendo siempre de su magnitud y poder de cambio. No podemos encarnar en cuerpos de evolución inferior a la que poseemos en el momento de nuestra desencarnación en el futuro. Eso sí sería romper el orden universal. Queda solamente intentar compartir un cuerpo, considerando a su ocupante como un espíritu moldeable y dócil, brindándole por ese intercambio kármico la posibilidad de su crecimiento espiritual, saltándose otras vidas y en pago a su sacrificio. Lo importante es darse cuenta, creer en aquello que íntimamente se nos presenta como un sueño, un alarde de la imaginación. Pasar por encima los prejuicios y aplicar la fuerza del entendimiento, aunque el entorno nos vea como locos de atar. Pero lo más importante ocurre dentro de nosotros, y es allí donde surgen las formas de poder descubrir si uno es o no es un alma pasajero. Se podrían enumerar detalles precisos, pero tal vez el más importante sea el sentir que uno no pertenece a esta generación que está viviendo. Se suman la adivinatoria para los demás, una creciente imaginación en el valor agregado de ver cosas que aún no existen y considerarlas normales. Claro, uno espiritualmente viene del futuro. Vive en esta realidad, pero su memoria está facetada con vivencias de ambas vidas, la futura y la actual. No se puede desenchufar totalmente a esa alma de su anterior situación vital, porque entonces no podría regresar jamás a ese entorno futuro. Hay parámetros que deben ser totalmente respetados, y es por eso que quien está pasando por situaciones como esta llega al límite de creer que se está volviendo loco. Son almas asistidas por la hermandad, a las que se les brinda un apoyo extra, pero son almas conflictuadas en la mayoría de los casos hasta que descubren su verdadera razón de vida.
Ahí comienza otro proceso. Bueno, en realidad, otros procesos. Primero, desprenderse del huésped, el alma originaria, que debe partir hacia la dimensión evolutiva. Es menester aclarar que el término desprenderse no está expresando ningún tipo de violencia ni física ni espiritual. Si hubiera que explicar en forma simple la matemática del universo, se hace cargo de ello. Si un ser humano en condiciones de encarnación normal, un alma, un cuerpo, tarda un promedio de 80 años terrestres en tercera dimensión para conseguir avances espirituales y una nueva trascendencia, cuando son dos almas trabajando y creando en conjunto en un mismo cuerpo, los tiempos terrestres se reducen considerablemente. Diríamos que se evoluciona más rápido. Por eso es importante que quede claro que desprenderse del alma originaria no significa que el alma desaparezca, no, ingresa a través del propio mecanismo interno de coincidencia y complementariedad, ingresa en la dimensión evolutiva en conjunto con el alma pasajero. Por lo tanto, cuando hablamos de ese conjunto, estamos hablando de un juego de equipo. Cada entidad álmica provee al todo su parte, permitiendo un mayor crecimiento espiritual, el cumplimiento de pruebas más duras y un desarrollo más hegemónico de cada alma, la del futuro y la del presente. Aprenden juntas a convivir en un acto de amor absoluto, de entrega y respeto mutuo. Insisto, podríamos decir que dichas almas son complementarias. Una proviene del pasado, la que encarna originalmente en el cuerpo cárneo, y la segunda proviene del futuro. Es a ella a la que se denomina un alma pasajero. Un ejemplo burdo, tal vez, pero útil al momento de entender este complicado, seguramente para muchos, esquema de trascendencia. El alma nueva, la del pasado, toma el control del cuerpo desde su inicio en esta vida tridimensional y lo conduce hasta que se produce el ingreso del alma vieja, la que proviene del futuro. Dicha alma vieja ha perdido la noción de conducción en un cuerpo de densidad alta como es el terrestre de tercera dimensión. En la primera etapa de convivencia permite que el alma nueva conduzca, como lo haría el conductor de un vehículo, ese cuerpo denso y complejo en sus movimientos y adaptación al medio. Una vez reconocido el ámbito, no olvidemos que el alma vieja ya ha conducido un cuerpo, reparten entre ambas la conducción. Cumplida la etapa evolutiva del alma nueva, su beneficio al haber permitido en su vehículo dimensional, cuerpo, un alma pasajero, es evolucionar más rápido y dejar ese cuerpo en plazos bastante menores a los que hubiera tenido que esperar, por ejemplo, si su evolución hubiera dependido de su trabajo personal y único. Eso es una decisión. Perfectamente, el alma nueva se puede incorporar al alma vieja, constituyendo una amalgama absoluta. Y a partir de ahí, contamos con un único alma en condiciones, pero supremas, diríamos. Pero volvamos al tema. A pesar de la práctica, la conducción de un cuerpo cárneo por parte de un alma pasajero no es sencilla una vez que el primario habitante del mismo lo abandona, por ejemplo. Son momentos de crisis en los que aparecen muchos errores y cambios de comportamiento, lo que indica a quienes rodean a este ser su entorno tridimensional que algo está sucediendo en ese individuo, pero no pueden explicarlo desde la gran sabiduría. Solamente se ejecutan soluciones que tienen que ver con el comportamiento psicológico, sociológico o simplemente médico. El ser que primitivamente o primariamente conocían ha cambiado.
Repito, esto ocurre solamente si el alma nueva decide dejar todo el espacio corpóreo al alma vieja o alma pasajero. Definitivamente se integra, pero claro, se pierden algunas cuestiones propias de ese alma nueva y quienes rodean a ese ser en el momento en el que ocurren esos cambios, evidentemente les produce una situación de confusión. Ahora bien, quedarse solo con un cuerpo tridimensional es una tarea titánica para el alma pasajero. Es mucho más difícil de conducir que un cuerpo de cuarta o quinta dimensión, cuya estructura molecular es diametralmente distinta. Son los conocidos en este tiempo como cuerpos de luz. Jesús y Cristo habitó uno de esos cuerpos, en la posibilidad de clonación átmica que un ser de su importancia posee, y fue presencia ante sus discípulos muchas veces, siempre dejando claro que no deben tocarlo. Lo difícil era explicar coherentemente, en esos momentos temporales, las características físicas de ese cuerpo, dado que hablar de átomo era un imposible con todas las letras, y mucho menos una combinación atómica de diferente factura a la que todo aquello que conocemos como material. Las pasajeros son almas sin tiempo, en un estado de eterna juventud. No maduran, porque no están evolucionando a partir de su cuerpo, o el cuerpo que están ocupando. Ya han pasado por esta etapa, simplemente utilizan la posibilidad de estar vivos para generar cambios en la estructura energética del presente continuo. Cuando reencarnamos, provenientes de vibraciones dimensionales de mayor frecuencia, la memoria se borra absolutamente, dejando libres huecos que deberán ser rellenados por la voluntad y el trabajo personal del ser en cuestión. Todo un desafío. Muchos espíritus encarnados desde el futuro se quedan obnubilados por los aspectos materiales presentes en tercera dimensión, perdiendo entonces el ciclo de retorno. Cuando un alma llega a esta realidad tridimensional desde el futuro, tiene la enorme tentación, cuando convoca a su primitivo cuerpo y comienza a desarrollar su actividad como alma pasajero, la enorme tentación de conformar una vida normal. La vida en el planeta Tierra, en tercera dimensión, se encuentra muy supeditada a la atracción sexual en cuanto a la seducción entre los géneros humanos. El sistema hormonal humano reacciona ante la sutil provocación sexual y moviliza el deseo como un factor de contacto casi inmanejable. Tanto el hombre como la mujer se ven inmersos en una lógica excitación. Ahora bien, vamos a mi ejemplo, y lo trataré de expresar en tercera persona, aunque a veces creo que hablando en primera también lo puedo llegar a explicar mejor, pero vamos a tratar de desarrollar esto. El actual Julio es un alma pasajero, incorporada al antiguo Julio, compartiendo su entidad física, apoyándose mutuamente y comenzando una convivencia doble, desarrollada en un mismo cuerpo. Esto en parte beneficia al cuerpo porque le da un carácter más fuerte, más saludable, una energía mucho más poderosa. Son dos almas complementándose. La generosidad del originario, o antiguo Julio, le otorga un mayor porcentaje de logros en cuanto a su evolución espiritual, dado que convive con su propia alma proveniente del futuro, conmoviendo su inteligencia y aportando una mayor rapidez en cuanto a su crecimiento potencial. El Julio del futuro
se ve también beneficiado, puesto que utiliza su primitivo cuerpo, pero esta vez contando con herramientas de conocimiento muy superiores. Pero la realidad planetaria al momento de convivir obliga a ese dual Julio a convertirse en un hombre común. El Julio no evolucionado en un momento dado desaparece de su cuerpo en busca de un aumento gradual de su conocimiento, con miras a provocar un aceleramiento de sus capacidades evolutivas. En mi caso ocurrió a mis 14 años vitales, momento en el que sufro una crisis y entro en estado de coma por casi 15 días. Considerando el tiempo terrestre, transcurren esas 2 semanas, pero si nos ubicamos en la realidad espacio-temporal de cuarta dimensión, donde realmente ocurren los fenómenos de transmutación de almas, esto ocurre en apenas segundos terrestres. Pero la realidad tridimensional del cuerpo de Julio, mi cuerpo, obliga a cumplir el rito del tiempo. A ver, para un mayor entendimiento, numeremos las almas. El alma 1 sería el Julio del pasado, el alma 2, el Julio del futuro. Cuando el 1 abandona el cuerpo en busca de su aceleramiento evolutivo, el 2 queda solo. Imaginemos una partición de disco rígido en una computadora. En realidad se trata del mismo Julio, pero dividido, particionado en 2 Julio perfectamente definidos. El 2 provoca un aceleramiento en el 1, obligándolo a abandonar el cuerpo. A ver, confieso que no es simple de explicar, pero lo estoy intentando con todas las herramientas que el lenguaje y la lógica me permiten. Desde ya que pido disculpas si no lo estoy haciendo con toda la eficacia, pero créanme que es mi sana intención la completa comprensión de este tema. No es sencillo. Sigamos. La tentación a la que está expuesto el cuerpo de Julio, 1 más 2, es muy fuerte, principalmente en el terreno de lo sexual. Julio 2 es un alma joven. No nos olvidemos que en el futuro la vejez corporal ya no existe, por lo que un alma como la 2 posee una edad temporal terrestre de no más de 30 años, límite en cuanto al crecimiento celular del cuerpo clon, que como máximo son 33 años de tercera dimensión de pronto. Es un post-adolescente con toda la adrenalina, tentado de vivir una vida tranquila sin enfrentar grandes desafíos. Debe salir de esa realidad ficticia para él en la que los recuerdos de ese pasado al que vuelve como natural testigo de hechos ya ocurridos, pero que vuelve a vivir. Insistamos en un punto clave. El alma pasajero retoma su antiguo cuerpo y tiene la inmensa posibilidad de corregir los errores que ella misma cometió en el pasado. La mente que poseemos los humanos es un laberinto complejo y apasionante, puesto que aún no hemos encontrado la salida a pesar de buscarla durante toda nuestra vida. ¿Y de qué deseamos salir? Tal vez de la monótona repetición en la que nos encerramos a nosotros mismos, girando y girando, volviendo una y otra vez a los errores conocidos. Y los repetimos una y otra vez como si no hubiéramos comprendido la oportunidad que se nos brinda, como seres universales que somos, de ofrecer planteos evolutivos, tanto sean en el campo espiritual como en el material. Pero este último, el material, comanda las decisiones básicas y nos transforma en verdaderos esclavos del tener en desmedro del ser. Y volvemos a chocar por enésima vez con la misma piedra. Estamos pasando constantemente de una dimensión a otra en general y dependiendo del grado evolutivo a vidas anteriores. Pero existen quienes han vivido su última incorporación en tiempos futuros. Esos poseen en los rincones más protegidos de su mente
recuerdos concretos de vivencias enraizadas con las vivencias actuales. No pueden menos que comparar inconscientemente situaciones y verlas a través del filtro del conocimiento del futuro, que para ellos es conocimiento del pasado. Tremenda paradoja. Y además, valga el paradigma. No nos olvidemos que fue llevado al cine. Se llama y se llamó Recuerdos del Futuro. Sin producir interferencias en este presente vital, quienes provenimos de ese tiempo por delante, intentamos, a pesar de lo nublado de nuestros recuerdos futuros, efectuar modificaciones pequeñas a esta realidad para que se reflejen en el futuro cercano y por ende en el futuro lejano. Son cambios que solamente pueden llevarse a cabo en el reino de los límites personales. Situaciones que tienen que ver directamente con quien provoca el cambio, intentando no influir en otros, aunque a veces esto ocurre indirectamente. Pero como quienes reciben estos cambios en realidad provienen del pasado, para ellos significa su primera experiencia. En el futuro serán ellos quienes regresen a un presente previo para ejecutar cambios necesarios según sea requerido en su tiempo. Los recuerdos del pasado influyen trayendo experiencias de lo vivido anteriormente en una cronología menor. Pero el asunto se complica con la cronología mayor. Se trata del futuro, inviolable según las leyes de orden y libre albedrío que rigen nuestra humanidad. Los mensajeros del futuro debemos llevar a cabo nuestros ajustes con absoluta precisión en cuanto a las posteriores consecuencias que estos produzcan. Y llegamos a un punto trascendental respecto a la incorporación desde el tiempo futuro. Es importante poner énfasis en el hecho concreto de que todo cambio realizado en este presente vital conlleva inevitablemente cambios en el futuro anterior de quien lo produce. A ver, intentemos ser más claros. Dificulta explicar estos acontecimientos que más parecen devenir de la ciencia ficción, olvidando que la ciencia ficción abreva de la realidad y generalmente la exagera para disimular, pero lo cierto es que no inventa nada. Me pongo como ejemplo concreto. Provengo del año terrestre 2986. Programo mi próxima incorporación en el año 1962, regresando a mi cuerpo original en el que mi alma se incorpora desde el pasado en 1953. Abriendo un paréntesis, en esa primera incorporación, mi nacimiento en 1953, desarrollé mi vida hasta mi muerte, acaecida, bueno, este dato no es menester revelarlo, puesto que varía dependiendo de la incorporación desde el futuro o el pasado. Esto sí que es interesante. Pero sigamos. La segunda incorporación proviene del futuro. El alma pasajero acuerda con la esencia átmica de la primera incorporación, creando un intercambio espacio-temporal. El alma primaria avanza al futuro, 2986, mientras que el alma secundaria proveniente de ese año terrestre se hace cargo del cuerpo cárneo o vehículo vital. Acá es importante dejar claro que cada uno de nosotros no es único, sino que conforma un grupo átmico que incorpora diferentes vehículos simultáneamente en el mismo tiempo vital. O sea, existen varios yo simultáneamente conviviendo en esta realidad. Por supuesto, no se cruzan entre sí. Cada uno provee al alma conjunto de diferentes experiencias, dada la capacidad de vivir en diferentes ámbitos, hablando diferentes idiomas y creando numerosas y distintas experiencias que suman al alma total o conjunto. En mi caso personal son 7, 6 varones y una mujer. Sé que suena increíble, pero así sucede. Las oportunidades de aprendizaje son múltiples,
permitiendo la actividad de los multiversos simultáneamente con el universo presente. Esto explica muchas vivencias como el déjà vu, cosa que sucede constantemente y no posee una explicación racional. Lamentablemente, vivir inmersos en una realidad totalmente materialista aísla la maravillosa oportunidad de reconocer las notables virtudes que posee nuestra alma. Hasta la próxima. Mi abrazo de siempre.